Hola, bienvenidos a esta videoclase sobre resolución de triángulos rectángulos. Vamos de inmediato a hacer la presentación sobre el caso 1, conocido la hipotenusa y conocido un ángulo agudo. Bien, ahí tenemos en pantalla el caso 1 que dice conocidos la hipotenusa y un ángulo agudo. Ese es el triángulo rectángulo, nos indican los datos. La hipotenusa tiene un valor de 50 metros y el ángulo alfa tiene un valor de 40 grados. Lo primero que hacemos es determinar cuáles son los datos que tenemos en el triángulo rectángulo. Tenemos el lado A, lado B y lado C, que es la hipotenusa. El lado A desconocemos su valor, el B desconocemos su valor, pero el lado C, que es la hipotenusa, tiene un valor de 50 metros. El ángulo alfa, su valor es 40 grados y el ángulo beta lo desconocemos. También pueden tener tienen en pantalla las razones trigonométricas directas, seno, coseno y tangente con el ángulo alfa o con el ángulo beta, dependiendo cuál de los ángulos va a trabajar. Recordemos que el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El primer paso es el cálculo del ángulo beta. Empezamos con el ángulo beta, dado que la suma de los dos ángulos agudos es 90 grados. Si ya tenemos 40, ¿cuánto falta para llegar a 90? Faltan 50 grados. ¿Ok? Pero debemos demostrarlo con la siguiente fórmula. Alfa más beta es igual a 90 grados. Esta fórmula es estándar. Este número es una constante. Vamos entonces a sustituir. Bueno, aquí la indicación es la ecuación a utilizar para calcular el ángulo que falta. Luego se sustituyen los datos en la ecuación dada. Sustituimos los datos que ya tenemos en la ecuación dada. Tenemos alfa, sí, es 40 grados. Tenemos beta, no, la desconocemos y la volvemos a reescribir. Y la ecuación dice igual a 90 grados, todo lo demás se reescribe. Ya sustituidos los datos, vamos a despejar a esta incógnita que es el ángulo beta. 40, que está con signo positivo, pasa al segundo miembro de la igualdad a restar. Restamos 90 menos 40 y esto es 50 grados. Beta es igual a 50 grados. ¿Ok? Tal como lo habíamos hecho de manera mental, pero de manera algebraica lo debemos verificar. Bien, entonces ya tenemos los valores de los ángulos. 40 el ángulo alfa, el ángulo beta 50 grados y el ángulo gamma, vamos a llamarle al ángulo recto gamma. Este vale 90, recordando que la suma de todos los ángulos internos es de 180, pero en nuestros ejercicios, en este tipo de ejercicios, no vamos a tomar en cuenta este ángulo, sino los ángulos agudos. Continuamos con el segundo paso. Ok, para efectos didácticos, volvemos a dejar los datos allí, indicando que el valor de beta es 50, y el segundo paso es calcular el cateto A. Ok, este lado que está acá identificado como cateto A. Dependiendo de dónde se ubique usted, si en el ángulo alfa o en el ángulo beta, va a hacer el cálculo o va a elegir una de las razones trigonométricas. Para efecto del ejemplo, se va a parar mentalmente en este ángulo. Si nos paramos en este ángulo, entonces
el cateto que nosotros tenemos, o el lado que tenemos de frente, es el lado A, y ese lado A está en una posición del cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, miramos en las razones directas quiénes de las razones tiene cateto opuesto. Lo tiene el seno y lo tiene la tangente. Ahora vamos a verificar cuál de estas dos razones trigonométricas vamos a utilizar, si el seno o la tangente. Fíjense que cada una de las razones trigonométricas tiene tres elementos. Tiene el valor del ángulo alfa, o del ángulo, el cateto y la hipotenusa. ¿Ok? Hay tres valores. Si tenemos un solo valor, no podemos utilizar esa razón, porque nos harían falta más valores. Si tenemos los valores de los tres elementos, entonces no es necesario utilizar la fórmula o la razón. Pero si tenemos dos de esos tres elementos, entonces podemos utilizar esa razón. Es decir, que para utilizar una de las razones trigonométricas, yo debo tener dos valores el valor de los dos elementos. ¿Ok? En este caso, chequeamos la razón trigonométrica del seno de alfa. Tenemos el valor de alfa, 40 grados. Utilizamos alfa porque estamos posicionados en este ángulo. ¿Tenemos el cateto opuesto? No, lo desconocemos. ¿Tenemos la hipotenusa? Sí. Entonces tenemos dos valores, alfa y la hipotenusa. Y el otro valor, por supuesto, que debemos calcular. Entonces podemos utilizar el seno. Ahí está, seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sustituimos los valores. El valor de alfa es 40. El valor del cateto opuesto, un valor provisional, le vamos a llamar A, o lado A. Y el valor de la hipotenusa es 50 metros. Pasamos 50 metros, que está dividiendo a multiplicar al primer miembro para hacer el despeje de la variable A, o del lado A. Nos queda de esta manera. El orden de estos dos productos no va a alterar el orden de estos dos factores no va a alterar el producto. 50 metros puede estar de este lado y el seno de 40 puede estar de este lado. De este modo está despejada la variable A. Hallamos el valor del seno de 40 grados y colocamos 4 de sus dígitos. Ahora bien, ¿cómo vamos a hallar ese valor en la calculadora? Acá lo explico. Vamos a buscar una calculadora, esta imagen de esta calculadora. Como es el seno, vamos a presionar esta tecla, esta letra en blanco, seno, presionamos allí, de 40 y le damos al símbolo de la igualdad y nos va a arrojar el valor. De ese valor vamos a tomar hasta los 4 dígitos decimales. Hecho eso, multiplicamos ese valor con 50 metros y nos genera el valor del lado A, que es 32 metros. Asimismo, como hicimos en el segundo paso, hacemos en el tercer paso para calcular el cateto de B. Obviamente usted puede ubicarse desde la perspectiva del ángulo beta o desde la perspectiva del ángulo alfa. Yo, para efectos de este ejemplo, vamos a colocarnos en el ángulo alfa. Nos paramos mentalmente acá. El lado que necesitamos calcular es el lado B, y ese lado B se encuentra en el cateto adyacente. Verificamos en las razones quién tiene cateto adyacente y vemos que es coseno y la tangente. Checamos a ver si el coseno lo podemos utilizar. Vemos entonces que nos preguntamos, ¿tenemos el cateto, tenemos el ángulo alfa? Sí, vale 40.
¿Tenemos el cateto adyacente? No. Hasta el momento es B y es una incógnita. ¿Tenemos la hipotenusa? Sí, tenemos el valor de la hipotenusa. Entonces tenemos dos valores, el ángulo y la hipotenusa. Y este valor incógnita que debemos calcular. Así que podemos utilizar el coseno. Así como hice este análisis, se puede hacer el análisis para la tangente para ver si la puedo utilizar. Veamos. Tengo el valor de el ángulo, tengo el cateto opuesto que ya fue calculado, vale 32 metros, pero no tengo el cateto adyacente, así que yo puedo utilizar esto porque tengo dos valores. Pero para efectos del ejemplo voy a utilizar el coseno. En este caso, coseno de alfa porque estoy parado en el ángulo alfa. Ahí lo tenemos, elegimos la razón trigonométrica, sustituimos los valores en los elementos. El ángulo vale 40, cateto adyacente, valor provisional es B y la hipotenusa es 50 metros. La hipotenusa la pasamos al primer miembro a multiplicar. Ahí la tenemos. Calculamos el coseno de 40 grados, tal como lo dice la explicación acá, la descripción. Y tomamos los primeros 4 dígitos decimales. Multiplicamos y obtenemos entonces el valor del lado B, que es 38,30 metros. De este modo hemos terminado con el ejercicio, dado que resolver un triángulo rectángulo significa conocer los 3 ángulos y los 3 lados.